Paz de Cristo, mis amados. Les saluda su abuela Raquel, con mucho cariño. Hoy leeremos juntos la palabra del Señor, que siempre trae consuelo y esperanza a nuestras vidas. Acompáñeme con el corazón abierto. Y comencemos esta hermosa lectura. Números, capítulo 31. Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finís, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra, con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano, para tocar, y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Ivi, Ricuam, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balum, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo:
toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación, y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová, y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra: 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000, y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675, de los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72, de los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61, y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés, y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. La mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500, y de las personas 16,000. De la mitad, pues para los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín, cada uno para sí, recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Números, capítulo 32. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Golad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad
y los hijos de Rubén. Y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nibo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea, para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel, para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jafón ceneseo, y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces les respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi señor dice. Entonces Moisés encomendó al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus
de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón rey amorreo, y el reino de Og rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Erahor, Atarot Sofán, Jazer, Jogbija, Bet-Nimra y Betarán. Ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baalmeón, mudados los nombres, y Sibma. Y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Macuir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas, y les puso por nombre Jabetcher. Asimismo Noba fue y tomó Kenet y sus aldeas, y lo llamó Noba conforme a su nombre. Números, capítulo 33. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés, y Aarón a Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios, a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pijo-Jiró, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Paja-Jiro y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sinaloa. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dafca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Rifidem, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrotatava. Salieron de Kibrotatava y acamparon en Hazerat. Salieron de Gesarat y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Remampers y acamparon en Livna.
salieron de Livna y acamparon en Risa, salieron de Risa y acamparon en Shilata, salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer, salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada, salieron de Arada y acamparon en Maselot, salieron de Maselot y acamparon en Taate, salieron de Taat y acamparon en Tara, salieron de Tara y acamparon en Mitka, salieron de Mitka y acamparon en Asmona, salieron de Asmona y acamparon en Moserot, salieron de Moserot y acamparon en Benejacán, salieron de Benejacán y acamparon en el monte de Gidgat, salieron del monte de Gidgat y acamparon en Jotbata, salieron de Jotbata y acamparon en Abrona, salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber, salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades, y salieron de Cades y acamparon en el monte de Jor, en la extremidad del país de Idam. Subió el sacerdote Aarón al monte de Jor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Jor. Y el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Salieron del monte de Jor y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Iyabarum, en la frontera de Moab. Salieron de Ishebarum y acamparon en Dibongad. Salieron de Dibongad y acamparon en Almondiblatayim. Salieron de Almondiblatame y acamparon en los montes de Aborim. Delante de Neboen salieron de los montes de Aborim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Yesemot hasta Bel-Sittim, en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel, y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Números, capítulo 34. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: manda a los hijos de Israel, y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites, tendréis el lado del sur, desde el desierto de Zin hasta la frontera de Idam, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrobim, y pasará hasta Sin,
y se extenderá del sur a Cades Barnea, y continuará a Saradar y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente, y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. El límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Jor. Del monte de Jor trazaréis a la entrada de Jamed, y seguirá aquel límite hasta Sedad, y seguirá este límite hasta Sifrón, y terminará en Hazar-Enán. Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazaréis desde Hazar-Enán hasta Sefam, y bajará este límite desde Sefem a Ribla, al oriente de Ain, y descenderá el límite, y llegará a la costa del mar de Cineret, al oriente. Después descenderá este límite al Jordán, y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. El sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de los hijos de Simeón; Semuel, hijo de Amiud, de la tribu de Benjamín; Elidad, hijo de Quislón, de la tribu de los hijos de Dan; el príncipe Buki, hijo de Jogli, de los hijos de José; de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Efode; y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán; de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac; de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán; de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ahayat, hijo de Selomi; y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Peda, el hijo de Amiudán. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Mis amados, Dios los bendiga con mucho amor y salud. Les invito a suscribirse a Lectura Bíblica Familiar y a activar la campanita. Así podrán acompañarnos cada día en estas lecturas llenas de fe. Continuemos con nuestra lectura de hoy. Números capítulo 35. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad hacia afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos,
al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos, y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas, según la posesión que heredará. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte, sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanza si muere, o por enemistad lo hirió con su mano, y murió, el jarodor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte,
indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Números capítulo 36. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galot, hijo de Macuar, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que de la posesión de Zelefat, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo: La tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofad, diciendo: Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre, se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofed, y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofad, se casaron con hijos de sus tíos paternos, se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Deuteronomio capítulo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofol, Labán, Házaro y Dizah. 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte de Sier, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei y en
De este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy, vosotros sois como las estrellas del cielo, en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os ha multiplicado 1000 veces más de lo que ahora sois. Yo os bendiga, como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande. Oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues, en aquel tiempo, todo lo que habíais de hacer, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová, nuestro Dios, nos lo mandó, y llegamos hasta Quetz Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escal, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron: es buena la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da. Sin embargo, no quisisteis subir antes. Fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo,
Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto habéis visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y yo oí a Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró, diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra, que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jafón. Él la verá, y él le dará la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, ya ellos la recibirán, y ellos la heredarán. Pero vosotros, volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Yo hablé, y no me oísteis, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte, pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Sir, hasta Orman, y volvisteis, y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Deuteronomio capítulo 2. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Sir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Sir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Sir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis, y también compraréis de ellos el agua, y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Sir, por el camino del Arabá, desde Elot y
Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anacán, por gigantes, eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Y en Sir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia. Y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová, por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Serd. Y pasamos el arroyo de Serd. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Serd fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló, diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab, Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad, por tierra de gigantes, fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban Zamzomios, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Sir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy, y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza. Los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cadamot a Sehón rey de Hesbón con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme, ni a diestra, ni a siniestra. La comida me venderás por dinero, y comeré, el agua también me darás por dinero, y beberé, solamente pasaré a pie. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Sir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón rey de Hesbón no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros,
y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Error, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jabac, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Mis amados, ha sido un gozo compartir esta lectura con ustedes. Gracias por seguir este canal y ser parte de Lectura Bíblica Familiar. Oremos juntos. Padre Celestial, derrama tus bendiciones sobre cada hogar. Que nunca falte tu paz, tu provisión y tu amor en sus vidas. Dios los bendiga mucho.